Bueno, hoy vamos a empezar con un libro, con el estudio de un libro que es el libro de Ruth. Vamos a hacer en los próximos domingos un estudio de todo el libro. Y para introducirnos a ese libro, primero quiero que piensen en cuando emprendemos un viaje. Vamos a emprender ahora un viaje. Nosotros venimos de viaje de hace muy poquito, salimos unos días como familia. Y uno lo primero que hace es poner el GPS y te dice cuál es la ruta más cercana para llegar al destino o la mejor ruta para llegar al destino. Y en esa ruta primero pasamos un túnel muy grande y después cruzamos varios puentes muy importantes, realmente grandes. Y, y es interesante cuando uno cruza por ahí y va viendo la geografía del lugar, pero como que si no atravesábamos por esos puentes no podíamos llegar a destino. En la Biblia tenemos una forma de estudiar la Biblia que es arrancando desde el Génesis en adelante y entendiendo cuál es el lugar al cual nos quiere llevar la Biblia. Y lo que nos quiere decir la Biblia es quién es Jesús y la importancia de Él y acercarnos a Dios. Entonces vamos a ver que en ese recorrido vamos a ir viendo distintos libros para poder entender realmente el mensaje del Evangelio. Para ver este libro de Ruth me pareció muy importante empezar desde el principio sentando algunas bases y algunas cosas que pasan en el libro de Ruth que si no entendemos lo previo es muy difícil de entender. Así que los invito a que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 1, 31, que dice así: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y seguimos leyendo. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En la Biblia Reina Valera dice, así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Es decir, que todo lo que existe, todo lo creado, tanto lo material como lo espiritual, fue creado por Dios. Avanzando por el mismo libro, en Génesis 3, sucede algo que es llave y es clave para poder entender básicamente toda la Biblia. Y es que entra el pecado en la humanidad. Dios le había dado órdenes claras y específicas a Adán y a Eva de cómo tenían que vivir y qué tenían que hacer, y que había un árbol que no tenían que tocar, que era el árbol del bien y del mal. Ellos comen de ese árbol, entra el pecado en la humanidad, y Dios en un momento, en Génesis 3:15, maldice a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y acá la clave es que va a haber un hijo de esa mujer que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Si se fijan, la promesa es que era un hijo de esa mujer. Y nosotros ahora estamos muy cerca de Navidad y vimos cómo el nacimiento de Jesús es a través de una mujer, pero donde no hay ningún hombre entre medio. ¿Sí? Es la concepción a través del Espíritu Santo sobre una mujer. Y fíjense cómo vamos viendo en el trayecto de la Biblia que todo se cumple con una exactitud que es realmente impresionante. Después de eso, suceden varias cosas trágicas. Uno es que toda la humanidad se corrompe y viene el diluvio. Dios llama a un hombre, a Noé, y con eso la humanidad sigue adelante, sigue persistiendo. Después viene el tiempo de confusión con la Torre de Babel, pero Dios continúa su plan con parte de una gente que Él llama. Él llama en el Génesis capítulo 12 a Abraham. Y Abraham es un personaje que es muy importante. Miren lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 12, 1. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que a través de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces,
En Génesis 3:15 vimos que iba a ser un hijo de una mujer el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y a través de un hijo de Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham tiene un hijo, que es el hijo de la promesa, que es Isaac. Isaac tiene hijos. Uno de sus hijos es Jacob, por donde viene la promesa, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Cuando Jacob ya es grande y está por morir, él va a bendecir a sus hijos, y cuando llega la bendición para uno de sus hijos, que es Judá, lo bendice así, dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Es decir, acá viene otra profecía, que un hijo de la mujer, un hijo de Abraham y ahora un hijo de Judá, iban a ser el gobernante, el que aplaste la cabeza de la mujer, y a través del cual sean benditas todas las familias de la tierra. Estos son pactos que Dios hacía, que son incondicionales, que no dependían del hombre para que se cumpliera o no. Después de eso, el pueblo de Israel ya estaba en esa época, por una gran hambruna que hubo en ese tiempo, estaban en Egipto, y ellos quedan esclavos en Egipto. Y Dios levanta un hombre, que ese hombre es Moisés, para sacar a todo el pueblo de Israel de Egipto. Los lleva, de una forma que es realmente espectacular y milagrosa. Conocemos lo de las plagas de Egipto, conocemos la apertura del Mar Rojo. Ellos atraviesan el Mar Rojo y durante 3 meses caminan hasta llegar al monte Sinaí. Y ahí Dios hace un pacto que le llamamos que es un pacto condicional. Y esto es muy importante en lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué es condicional? Porque Dios les dice: si ustedes cumplen mis mandamientos, van a tener estos beneficios, ¿sí? Esto lo hace Dios directamente con ese pueblo. Y para mí es muy interesante cuando Dios va a empezar a dar los 10 mandamientos, ¿qué pasa todo al alrededor? Miren en Éxodo 19:9, Dios está hablando con Moisés y el Señor le dijo: voy a venir en medio de una nube espesa y desde allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo y también para que te crean siempre. Vamos al versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Imagínense el pueblo de Israel, todos parados alrededor de un monte, ese monte humeando, un sonido de bocina y Dios hablando con voz de trueno. Ahí empieza Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, y da los 10 mandamientos. ¿Ustedes se imaginan ese pueblo escuchando directo de la voz de Dios los 10 mandamientos? Yo vi varias figuras, varios dibujos de esta situación, y yo creo que no reflejan la magnitud de lo que debe haber sido. Miren cómo dice en Éxodo 20:18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: miren lo que le dice el pueblo a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Dios hace eso. Dios empieza a darle todas las leyes a Moisés para que Moisés se la transmita al pueblo. Pero ellos vivieron esa situación. Ellos escucharon directamente la voz de Dios y escucharon los 10 mandamientos justamente. Y de ahí empiezan, acá acabamos de hacer un breve resumen del libro de Génesis, nos metimos en el libro de Éxodo, y viene, Levítico, que va a dar leyes, Números, que cuenta parte de la historia del pueblo de Israel en ese tiempo, y Deuteronomios, que lo va a relatar el mismo Moisés, explicando estas leyes que eran tan importantes para el pueblo de Israel. Yo ahora separé, para que nosotros podamos entender bien el libro de Ruth, que es el libro que vamos a estudiar, las leyes que van a aplicar o que no aplicaron en el libro de Ruth, y lo vamos a poder entender mucho mejor al libro.
Y dice así en Deuteronomio 6, capítulo 1. Acá está Moisés dando instrucciones al pueblo de cómo enseñar a los hijos el temor de Dios. Dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongas por obra en la tierra que vas a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida. Es decir, vos y toda tu familia, absolutamente todos los días de tu vida, tenés que cumplir estos mandamientos que yo te doy. Y en el versículo 5 del mismo Deuteronomio, capítulo 6, dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te doy hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Recordemos que en esa época quizás lo único que estaba escrito eran los 10 mandamientos en una piedra, pero ellos no tenían escrita ni el Pentateuco, no tenían Biblia. Entonces, ¿cómo era la forma de transmitir el mensaje de Dios al resto o a sus hijos? Era hablando. ¿Y cuándo había que hablar con ellos? Le decía que permanentemente les tenían que hablar. Cuando te levantabas, en el camino, cuando estés comiendo, en todo momento, hablar estas cosas con los hijos. Más adelante, en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 1, dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes que tú, y no contraerás matrimonios con ellos. En el versículo 3, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Fíjense que parte de lo que Dios quería era que lo amen, que instruyan a sus hijos y que no se casen esos hijos con mujeres de otros pueblos para que no se hagan paganos, para que no sirvan y sigan a otros dioses, porque Dios tenía un trato especial con ese pueblo, con el pueblo de Israel. Vamos a avanzar un poquito más. En Deuteronomio 11, Dios habla de ciertas bendiciones que iban a pasar si ellos obedecían su palabra. Y miren cómo dice en Deuteronomio 11, versículo 13. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que yo os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que recojas tu grano y tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba a tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Es decir, que si uno cumplía con los mandamientos del Señor, Él iba a bendecir a su pueblo, para que no le falte absolutamente nada. Pero miren cómo sigue el versículo 16. Cuidado, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Pacto condicional. Ustedes obedecen los mandamientos, tienen las bendiciones. Ustedes no obedecen los mandamientos, no van a tener las bendiciones. Inclusive, la tierra iba a dejar de producir. Más adelante, hay otra ley que es muy importante para el desarrollo del libro de Ruth, que está en Deuteronomio 5:25. Y dice: cuando 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella el deber de cuñado. El deber de cuñado era dejarle un hijo al nombre de esa familia, al nombre de su hermano.
Y esto era importante porque en Israel las tierras estaban divididas por familia. Ya vamos a ver ahora un poquito más adelante cómo habían hecho esa división, pero si esa familia se quedaba sin un heredero, toda esa tierra se perdía. Y para Dios era muy importante porque Él había dado la tierra al pueblo de Israel. Entonces, con este mecanismo, no dejaba a una viuda sola y no dejaba el nombre del fallecido sin tierra y sin heredad. Miren, ahora vamos a pasar a Levítico. En Levítico 19:34 da otra ley muy importante para el estudio del libro de Ruth. Dice, al extranjero que resida con vosotros, os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto, yo soy el Señor vuestro Dios. Para el Señor es muy importante que al extranjero, al que viene de afuera, lo amemos como a uno de nosotros y tengamos compasión y contemplación de Él. Mire, como dice en Levítico 19:9, cuando ciegues la mies de tu tierra, es decir, cuando vayas a cosechar, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor tu Dios. Es decir, cuando vayas a hacer tu negocio, hacelo, recoge, pero lo que se te caiga al piso, no busques en detalle, con detenimiento, todo el grano ni todo el fruto. Déjalo para la gente que pasa por ahí, déjaselo para el pobre. Y fíjense cómo es tan distinta la ley de Dios a las leyes que nosotros vivimos hoy. ¿Sí? Es decir, para el pobre o para el forastero había forma de alimentarse y que no tenga necesidad. Pero ese pobre o ese forastero sí tenía que ir a rebuscar por todos lados lo que había quedado. Si había caído un fruto o si había alimento para ellos. Ellos se tenían que movilizar para buscar ese alimento. Pero el Señor protegía al forastero y al pobre. Después de esto, terminamos el Pentateuco y viene el libro de Josué. Con Josué empieza la conquista de todo el pueblo de Israel. Ellos atraviesan el río Jordán, parte, digamos, en realidad, son las 12 tribus. Una tribu y media queda antes del río Jordán y 9 tribus y media pasan al otro lado. Y empiezan las conquistas. Y si nosotros leemos de Josué 1 a Josué 13, es toda esa parte de conquista. Y después de Josué 13 viene Josué 14 en adelante, que es bastante difícil y aburrido de leer. No sé si lo han leído, pero es como que va diciendo, bueno, de tal a tal lugar va a venir tal familia, de tal a tal lugar otra familia. Pero claro, como nosotros no conocemos ni la geografía del lugar y es un poco difícil entender cómo estaban distribuidas las familias, es como que quizás para nosotros hoy nos carece de importancia. Pero para ellos en ese momento, imagínense ustedes si tienen un tío o un abuelo que tiene hectáreas y hectáreas de campo acá en Córdoba. Y les dicen, bueno, a vos te va a tocar desde tal poste hasta el espinillo grande de allá, de ahí hasta el río y del río hasta la montaña. Uno iría con muchísima atención, con el metro, iría clavando las cosas ahí para marcar su territorio y su terreno y te dicen, todo esto es tuyo. Y acá al lado va a estar el Edu Carday, desde acá hasta allá y más atrás. ¿Cómo estarías vos, Edu, midiendo ese campo? Claro, con un detalle terrible. ¿Pero por qué? Porque Dios le estaba entregando lotes, le estaba regalando la tierra y le estaba dividiendo cada espacio a cada uno. Y a la familia de Judá le da un espacio que nosotros conocemos bien, porque es Belén Efrata, ¿sí? Ese Belén donde después nace el Señor Jesucristo, es parte de la tierra que Dios le da a esa familia en particular. Y en Josué, ahí termina el libro de Josué y vamos a empezar con el libro de los jueces. Después de que muere Josué, todo el pueblo de Israel ya estaba sentado cada uno en sus lugares y viene un periodo donde no había un rey en Israel, sino que cada uno se manejaba como bien le parecía, dice.
Y acá en el libro de Jueces, los invito a que busquen el capítulo 2, versículo 17. Yo voy a leer desde la segunda parte del versículo 17, porque nos pinta cómo era la vida del pueblo de Israel después de que conquistaron todo eso. Y dice, se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor y no hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Es decir, empezaron a vivir anárquicamente. Veían que tenían problemas en los campos, que ya no tenían tantos frutos y no se daban cuenta que era porque habían abandonado a Dios. Venían los problemas, cuando venían los problemas ahí se acordaba, Dios levantaba un juez, por ejemplo Gedeón, lo conocemos, también lo conocemos a Sansón, eran parte de los jueces que hubo en esa época, previo a que haya reyes. Y el último versículo del libro de Jueces dice así, en Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Y ahora, teniendo todo este pantallazo, quiero que veamos el capítulo 1 de Ruth. Ruth 1:1. Vamos a buscar. Y dice así, aconteció en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Es decir, si vimos todos estos mensajes, todos estos mandamientos que había dejado el Señor, todas las indicaciones que Él le había dado, en solo este versículo es como que tiraron todo por la borda. Fíjense, en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. Si había hambre en el país, ¿por qué era? Porque no habían obedecido los mandamientos del Señor. Y hubo un hombre de Belén de Judá, es decir, en el corazón del pueblo de Israel, que se va a vivir a los campos de Moab. Para llegar a los campos de Moab, si uno ve la geografía, tiene que salir y hacer todo el camino al revés de lo que hizo el pueblo de Israel desde Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. Es exactamente al revés. Es desandar el camino que Dios le había hecho andar. Es ir afuera, inclusive, vieron cruzando el Jordán, también estaba la tribu de Rubén, había tribus hermanas. Esto es bajando, es como volviéndose a Egipto. Y ahí se fue a vivir esta familia. Y hay una palabra en el libro de Ruth que es fundamental, que es la redención. Esta familia, cuando se va a vivir a los campos de Moab, sufre muchas calamidades, ¿sí? Fue la mujer, el marido y 2 de sus hijos. Y el marido y 2 de sus hijos mueren allá sin haber dejado herederos, sin nada. Y esta viuda, que es Noemi, va a volver a Israel, porque ya estaba desahuciada. Y la va a seguir una de sus nueras. Una se queda, que es Orfa, y la otra la acompaña, que es Ruth, que es el nombre del libro que vamos a estudiar. Y ellas 2 vuelven para Israel, y en Israel, gracias a que hay un hombre que conoce las leyes de Dios y las vive y las aplica, que va a ser Booz, este hombre redime a estas mujeres y a esta familia. Y esta palabra redención es muy, pero muy importante en todo el libro. Por eso la voy a tratar de explicar un poquito más. Acá en el diccionario bíblico dice que la palabra redentor viene en la ley hebrea. Si un judío se había visto obligado a venderse por deudas a un extranjero, venía a ser obligación de su pariente más próximo rescatarlo. Esto se hacía a través de un pago para poder rescatar a este hombre.
También regía este principio si había tenido que vender algo de su propiedad. ¿Vieron las tierras estas que habían sido separadas? Si el hombre, por hacer malos negocios, por lo que sea, tenía que vender sus campos para poder saldar sus deudas, podía venir un pariente cercano y pagar por él para recuperar la tierra que estaba a nombre de su hermano. Y también correspondía al pariente más próximo casarse con la viuda sin hijos del fallecido. En el caso de tener que hacer restitución a su fallecido, esta debía hacerse al pariente más próximo o al sacerdote. Es decir, que había 3 cosas que hacía un redentor. Primero, liberar de la esclavitud a su hermano, o liberarlo de la pobreza, o liberar a la viuda de quedarse sin herencia. Y como conclusión, yo creo que tenemos que ver cómo Dios crea todo perfecto y el pecado aparece en la humanidad, llevándonos a estar en esclavitud y en pobreza. Y Dios nos va a traer un redentor. Y les pido ahora que vayamos al libro de Romanos, en Romanos 5:12, y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese pecador primero fue Adán, pero miren qué dice en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así, como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y por último, en Romanos 5:1 dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios nos envió un Redentor, al Señor Jesucristo, para sacarnos de la esclavitud del pecado, para recuperar nuestra posición delante de Dios y para que tengamos una herencia nueva en Él. Si recordamos el GPS del principio, el GPS de la Biblia nos lleva hacia Dios y hay que cruzar un puente. Y ese puente es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino para llegar a Él. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida no vivimos como el Señor quiere? ¿Cuántas veces no cumplimos con sus mandamientos o con sus preceptos? Son muchas, es imposible cumplir con la ley. Y como es imposible cumplir con la ley, Dios nos mandó a un Redentor, que es el Señor Jesucristo, que Él sí cumplió con la ley. Y Él no solo cumplió con la ley, sino que murió por nosotros, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, esa muerte que tendríamos que haber vivido nosotros, la murió el Señor Jesucristo. Él con su muerte en la cruz nos redimió. Y nos redimió para que nosotros podamos hoy vivir para Él y vivir cerca de Dios. Así que bueno, con esto finalizamos esta primera parte, esta introducción al libro de Ruth, y vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este libro que pusiste en la Biblia, que nos relata la importancia de la redención, Señor. Y te damos gracias sobre todo por nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Redentor, quien vino a pagar por nosotros un precio que no podíamos pagar, Señor. Te damos gracias por Él. Te pido, Señor, que la lectura de este libro pueda ser para nosotros de bendición, de restauración y de poder ver a Jesucristo en su máximo esplendor, Señor. Te bendecimos y te alabamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.